Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Conoce tu Fe Católica. En esta sección que llamamos Camino de Iniciación Cristiana, en la cual tú y yo estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy, el Creador. Bienvenidos. Ya vamos a la altura del numeral 279 en nuestro estudio del Catecismo, y viene hoy en nuestra ayuda la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 18 al 21. San Pablo nos dice así: Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro del Génesis comienza diciendo estas palabras: En el principio creó Dios, o Dios creó como está escrito acá. Bereshit bara Elohim. Lo dirían así en hebreo. Con estas palabras solemnes decimos comienza la Sagrada Escritura, ese libro del Bereshit o de el Génesis. El símbolo de la fe pues también recoge estas mismas palabras. Cuando rezamos el credo, decimos y confesamos a Dios como Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Más específicamente, de todo lo visible y lo invisible, es decir, del mundo material y del mundo espiritual, del mundo donde nosotros habitamos y podemos vernos con los sentidos, pero también del mundo espiritual donde viven los ángeles. Dios es absolutamente creador de todas estas realidades que están en torno nuestro. La creación es pues el fundamento de toda la historia de la salvación. Dios hace toda esta maravilla de la creación no porque, como dice el padre Carreira, le guste ver lagartijas corriendo por ahí. No, el sentido es absolutamente profundo. Toda la obra salvadora de Dios culmina en Cristo. Dios hace específicamente esta creación visible, el mundo material, el universo, lleno de átomos y partículas, para que el mismo Dios se haga partícipe en la persona del Hijo y tome carne como la de nosotros, tome nuestra materia, tome nuestros propios átomos para formar su glorioso cuerpo. Es increíble si lo vemos desde ese punto de vista y cómo Dios quiere glorificar esta materia haciéndose él mismo carne para después llevarnos a su presencia en el cielo. Ese es el propósito, establecer una relación de amor entre Él, que es el Dios Todopoderoso, y nosotros, sus criaturas, sus hijos. Es maravilloso. No puede haber más que bondad delante de esta intención del Padre Celestial al crearnos. Dice acá, inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Así nos lo recuerda el numeral 280 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo entonces es la razón de ser,
Es el punto de anclaje, de unión entre el mundo espiritual, el mundo invisible y el mundo visible en el que nosotros habitamos. Es la manera en que Dios reconcilia en sí mismo todo lo que Él es junto a todo lo que nosotros somos. Junta en Él y sintetiza de una manera maravillosa dos realidades, y por amor nos hace partícipe de sus dones espirituales y nos quiere elevar a la dignidad de hijos de Dios, llevándonos al cielo. Por el pecado original, mis hermanos, la creación cae bajo una maldición, bajo una desgracia. Esto se lo dice Dios a Adán en el capítulo 3 del Génesis, después de la caída de nuestros primeros padres en el pecado original. Va a decir Dios: maldita sea la tierra por tu causa, por tu culpa. Entonces, Dios viene en rescate por medio de Jesucristo de esta creación en la cual Él había puesto todas sus energías, por decirlo así, y la restaura de una manera increíblemente maravillosa. Si la primera creación en la que surgió Adán era absolutamente una maravilla, pues el hecho mismo de rescatarla es aún más maravilloso. Y es eso lo que celebramos tú y yo ahora en la vigilia pascual, la nueva creación en Cristo. Esa creación que es rescatada de las garras del demonio para ser restaurada pura, inmaculada, santa, delante de Dios. Las lecturas de la vigilia pascual se comienzan con el relato mismo de la creación del Génesis. Igual se usa en la liturgia bizantina, y también el relato de la creación constituye la instrucción básica de aquellos que se preparan a ser bautizados en el campo del catecumenado. Esto nos lo recuerda el numeral 281 del Catecismo de la Iglesia Católica que estamos estudiando. Todas las cosas tienen un comienzo, mis hermanos. Mucha gente pregunta: ¿y ahora qué hago? Pues comenzar por el principio es lo más normal. Lo mismo, cualquier catequesis que uno pretenda dar, una formación, debe empezar por ahí, por el hecho mismo de la creación. Entonces la catequesis debe versar inicialmente sobre la creación. Y es que la creación hace referencia a los fundamentos de la vida, tanto humana como cristiana, y responde a las preguntas de todos los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen y cuál será nuestro fin? Ese es el propósito de las catequesis. La catequesis, por tanto, sobre la creación reviste una importancia capital que no podemos obviar ni dejar de lado. Por ahí, vuelvo, insisto, debemos empezar, porque las dos cuestiones, el origen, nuestro propio origen, y nuestro fin, a dónde vamos a llegar, esos dos polos son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Mucha gente pasa por esta vida, como decimos por ahí, sin pena ni gloria, porque no sabe de dónde viene ni para dónde va. Muchas personas han perdido el sentido de la vida justamente porque jamás se han preguntado de dónde vienen y para dónde van. Es importante, por tanto, que tú y yo nos centremos fundamentalmente en estas preguntas. No podemos dedicarnos solamente a comer y dormir. No, debemos preocuparnos por preguntarnos de dónde venimos, quién nos dio el ser y la vida y hacia dónde vamos, cuál es el fin de nuestra existencia. De lo contrario, nos pareceríamos a los cerditos que simplemente están ahí para ser engordados,
para que alguien se los coma. Y su vida es una vida vacía, inútil, sin contenido. No podemos ser igual, mis hermanos. Estamos llamados como hijos de Dios a conocer a ese Dios que es Padre, que nos ha dado la vida, la existencia, el ser. Y en este camino debemos buscar la manera como debemos retornar a Él y en qué condiciones debemos retornar. Esa debe ser la preocupación de nuestra vida. Esa debe ser la razón de ser de nuestro existir acá. De lo contrario, mis hermanos, habremos perdido el tiempo y la vida en nada. La creación ha sido y será el objeto de investigación principal de nuestras vidas. El origen del mundo y del hombre han de ser las cuestiones que siempre van a estar ahí presentes para el estudio de la filosofía y las ciencias humanas. Es ahí donde estamos llamados a participar y a vislumbrar la potencia de nuestro Padre Creador. Es así que la creación misma es el objeto de numerosas investigaciones científicas. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que ha dado a los sabios, y que por medio de esos descubrimientos no podemos más que admirarnos como lo que debemos ser delante de Dios, como niños pequeños que, aunque no entiendan el lenguaje de su papá que los alza en brazos, su voz los consuela, los tranquiliza, y aunque no le entienda nada a ese padre, quiere seguirlo escuchando, anhela seguirlo escuchando para no terminar llorando. Y es que si uno busca sinceramente a Dios, Dios se deja encontrar. Dios da la sabiduría y el conocimiento, que es aquello que satisface y alimenta nuestra alma. Con Salomón podemos decir: fue Él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Este pasaje nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 283 y hace referencia a este bello poema que encontramos en el libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 17 al 21. Ahí Salomón reconoce a Dios y reconoce también cómo es objeto de estudio de la ciencia toda esta creación maravillosa. Nuestra vida entonces debe estar destinada a tratar de descubrir el sentido y el origen de todas las cosas. No se trata solo de saber por saber. No, se trata de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos. No se trata tampoco de saber cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido del origen del ser humano. Se trata de descubrir si está gobernado por el azar, por un destino ciego, por una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, a quien llamamos Dios. Nos podemos perder entonces, según estos criterios, en tonterías y en banalidades pensando que todo es cuestión de la casualidad, que es una forma tonta de explicar las cosas, como cuando un niño le pregunta al papá ¿por qué brilla el sol? Y el papá le contesta: porque está hecho de un material brillante.
Eso es no decir nada. Eso es tontería. No, debemos dar razón, pero razón profunda de aquello que conocemos. Y si somos honestos en nuestro estudio, llegaremos a darnos cuenta que Dios no es simplemente un ser todopoderoso creador, sino que es nuestro Padre. Y esa relación no es lo mismo tratar a un particular que tratar a un Padre. Y esa debe ser nuestra relación con Dios. Una relación en que somos hijos y no somos como los demonios que en el Evangelio le preguntan a Jesús: ¿qué tenemos que ver contigo? Que no respondamos jamás así. Surgen así también las primeras preguntas que todo ser humano se hace al comienzo cuando se acerca por primera vez a Dios. Puede ser que muchas veces haya pretendido acercarse, pero cuando lo hace de una manera más consciente, o aquellos que no se quieren convertir a Dios también hacen este tipo de preguntas, ¿no? Si el mundo es creación de Dios, y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene ese mal? ¿Quién es el responsable del mal? ¿De dónde está la posibilidad, o dónde está más bien la posibilidad de liberarse del mal? Estas son preguntas muy válidas, tanto que están explícitas en el numeral 284 del Catecismo de la Iglesia Católica, y que con el pasar del tiempo, si somos juiciosos, tú y yo, en estudiar este catecismo, vamos a encontrar las profundas respuestas que Dios da a este tipo de preguntas en su infinito amor. A pesar de ser preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho, la primera respuesta que aparece son nuestras propias respuestas que nos damos. No le preguntamos a Dios, sino que nosotros tratamos de dar respuesta a aquello que desconocemos, y es apenas natural porque es un acto primario de la razón humana. Tratar de explicar o explicarse a sí mismo y darse respuestas de aquello que no entendemos. Entonces es ahí donde surgen los mitos sobre los orígenes. Y son mitos porque no le estamos preguntando al Creador y no nos estamos informando directamente de las fuentes que Él ha dejado, sino que nosotros llegamos a nuestras propias conclusiones cuando nos creemos muy inteligentes. Y de ahí necesariamente surgen los mitos. Cuando uno no acude al fabricante y no lee su manual de instrucciones, sino que por sus propios medios toma aquello que ha adquirido y simplemente empieza a meterle corriente, a hacer pruebas al azar, pues entonces puede incluso dañar aquel elemento que ha comprado. Pero si uno se detiene juiciosamente a mirar el manual de instrucciones, entonces podría incluso liberarse de dañar aquello que ha comprado. Lo mismo aplica para nosotros. Dejarnos de mitos y de cosas. Pero como la gente quiere el camino largo, el camino porque desconfía de Dios, entonces quiere como su propio camino, quiere como asegurarse, quiere que nadie lo engañe y cree que Dios incluso lo puede engañar. Producto de esos pensamientos entonces surgen los mitos sobre los orígenes. Y en ellos encontramos diversas explicaciones. Tantas explicaciones como religiones y culturas han existido y existen sobre nuestro planeta. Unos, por ejemplo, dicen que todo es Dios. Un criterio que se llama panteísta. Todo es Dios. Otros, que Dios es una emanación de Él. Que todo es una emanación de Dios, que cada cosa que existe, una piedra, entonces eso es una emanación de Dios y cuidado la pisa porque estaría pisando a Dios o cosas así.
Otros hablan de la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, que se encuentran en una lucha permanente. Este principio se llama el principio dualista. El dualismo es familia de el maniqueísmo, que es una forma de pensar a la que, por ejemplo, el gran San Agustín estaba apegado. El maniqueísmo supuestamente le explicaba todo hasta que algo llegó a hacerlo sentir inconforme con este tipo de doctrinas y buscó sinceramente más allá. Y es por esto que encontró a Dios, se convirtió y tenemos a San Agustín. Algunas otras concepciones, como ese mismo maniqueísmo, hablan del mundo material como algo malo, como algo insano, que es obviamente el producto de la caída y por tanto que se ha de rechazar y superar. Esta es la forma de pensar de aquellos que practican lo que se llama la gnosis, el conocimiento, un conocimiento que nadie conoce, que solo los que pertenecen a esta doctrina pueden llegar a desarrollar, pero que en realidad también es otro mito, que está lejos de la realidad de Dios. Es por eso que tú y yo debemos enfocarnos en aquello que es cierto, que es verdad, que es la enseñanza de Dios por medio de su palabra, por medio de la tradición apostólica y por medio del magisterio de la Iglesia. En definitiva, lo que los mitos pretenden es demostrar que el ser humano está en esta búsqueda insaciable de la verdad respecto de los orígenes y del fin de nuestra vida. Así, otros mitos sobre los orígenes pueden ser los que admiten que Dios hizo todo, pero a la manera de un relojero, que luego abandona su creación. Eso se conoce como el deísmo. Los deístas ven a Dios como el creador que crea y deja todo a ver qué pasa. Y como un científico de laboratorio se queda a la espera y observando a ver qué pasa con su creación. Y este no es el criterio de un Dios que es Padre. ¿Listo? Otros, no aceptando el origen trascendente, ven el juego de una materia que siempre ha existido. Entonces, como seres puestos ahí, como lanzados ahí a su propia suerte. Y ese es el criterio de otra corriente de pensamiento llamada el materialismo. Todas estas tentativas en sí lo que dan es testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión sobre los orígenes del hombre. Esta búsqueda, hemos dicho, es inherente al hombre. Conozca o no conozca a Dios, todos nos preguntamos sobre el origen y el final de nuestras vidas. Esto lo reconcilia así lo recoge así el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 285. Mis hermanos, como vemos, las posibilidades son inmensas. Podemos inclinarnos hacia cualquier parte de la balanza, pero el objetivo nuestro al estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica es encontrar al Dios verdadero, es fortalecer nuestra fe en Él, es poder llegar a amarlo, que es lo que Dios espera de nosotros. Dios, que es amor, espera nuestro amor y nuestra reconciliación con Él, que queramos ir como hijos que somos de Él, sin ponerle peros, sin pelear con Él. Él busca nuestra salvación, Él busca nuestra eterna felicidad. Nuestra felicidad solo está en sus manos. Por tanto, corramos como esos niños pequeños confiados a los brazos de su Padre, y Él nos alzará contra su mejilla y nos acariciará y nos calmará nuestras dolores y angustias, nuestras heridas las sanará. De esa manera, entonces, Dios puede darnos todo su amor y nosotros podemos responderle como Él espera. Esa es la finalidad
de poder estudiar entonces tú y yo el catecismo en este canal, Conoce tu Fe Católica, y bajo esta forma o este camino de iniciación cristiana que estamos siguiendo. Recordemos que estamos hasta ahora en el primer pilar del catecismo de la Iglesia Católica, estudiando el credo, y lo vamos estudiando así paso a paso. Espero que este material les guste, que les ayude a estudiar el catecismo, a enterarnos de qué más dice y poder hacer así fieles a la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en medio de su Iglesia Católica. Gracias por vernos. Comparte este video con aquellas personas que sabes que lo necesitan, que están interesadas en aprender más de la Iglesia Católica, para que no terminen el día de mañana en una secta porque supuestamente nadie les explicó nada. Aquí pueden con nosotros aprender sobre el catecismo. De esta manera llegamos al final de este video y nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.